Hola, hola. Les habla el doctor César Mayorga, médico pediatra. Hoy vamos a hablar de la varicela y del herpes zóster, que es un virus y dos enfermedades. No olvides antes suscribirte a mi canal y dar clic en la campanita para que cada vez aprendas mucho más de la pediatría y te acerques a este maravilloso mundo que es la pediatría. No olvides que estos videos los hacemos con el fin de orientar a los padres, en ningún momento para que saquen de acá conceptos errados o medicamentos para que vayan y compren en la farmacia, nunca, solamente para que vayan y consulten a tu médico pediatra y para tener una orientación preliminar en la casa. La varicela es un virus que se manifiesta por lesiones cutáneas y que se presenta mucho en los niños, pero también se puede presentar en adolescentes y en adultos. Es causado por un virus que se llama el virus de la varicela zoster, virus bastante agresivo y bastante contagioso. Es un virus que cuando se presenta en los niños o en las personas se puede transmitir fácilmente por la saliva, las gotitas, por el contacto con superficies contaminadas, por el saludo de mano, por que la persona estornuda y le transmite fácilmente a la otra persona el virus. Es un virus que tiene un periodo de incubación, lo cual quiere decir que el momento en que entra el virus al torrente, al cuerpo, digamos, a las mucosas, y causa la enfermedad puede pasar de entre 10 y 15 días. Por eso hay un periodo asintomático de la enfermedad, la cual puede ser muy transmitible a los demás. Es por eso que los niños se infectan fácilmente en los colegios, en los jardines o en las cosas donde hay mucha concentración de personas. Cuando hay un primer caso de varicela en un colegio, el paciente, perdón, el niño no debe asistir a ese colegio, se debe aislar en su casa y debe evitar el contacto con las demás personas. Se debe evitar que use, digamos, los implementos de aseo con otras personas, se debe evitar que use los implementos de la alimentación, los platos, la cuchara, aislársela a una sola persona y de esa manera se evita el contagio, porque la varicela es una enfermedad endémica que causa muchos problemas. ¿Cómo es la manifestación de la varicela? Generalmente empieza primero la fiebre, el malestar general, dolor de cabeza, mareos, desgano, que no quiere hacer nada, comienza a dejar de comer y empiezan a aparecer unas lesiones que son pequeñas, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente tienden a aparecer primero en tórax o en la espaldita y después se va generalizando a todo el cuerpo. No respeta ni pliegues, ni genitales, ni mucosas orales, ni mucosa oftálmica, y si es muy agresivo puede hacer lesiones incluso hasta dentro del cuerpo. Puede hacer neumonías, puede hacer encefalitis y puede hacer cualquier otra infección que puede llegar incluso a la muerte. O sea, la varicela es una enfermedad que causa gran mortalidad, o sea, puede llegar a ser una enfermedad grave y llevar a su vez a la muerte. Generalmente los pacientes que más se complican son los pacientes más grandes. Entonces, el paciente adolescente, el paciente adulto es el paciente que más tiende a hacer complicaciones por varicela. Esta enfermedad después hace unas lesiones que se forman como unas vesículas, las cuales están llenas de un líquido, una agüita, y esa agüita es demasiado contaminante. Después de 24 a 48 horas, esas lesiones, esas flictenas o esas vesículas se van secando, se van rompiendo y se forman costras. Después esas costras caen y forman unas pústulas, que son como lesiones en las cuales hay pus, como su nombre lo dice, y también pueden ser muy lesivas y muy, digamos, infectantes en la piel y también infectantes a las demás personas si tienen contacto. Causa mucha rasquiña, mucho prurito. Entonces, ese es uno de los principales problemas. El paciente a rascarse, entonces al tocar una vesícula y rascarse en otro lado, se transmite la enfermedad a todos los lados. Por eso se dice mucho que el paciente debe evitar rascarse y se deben dar en lo posible medicamentos o cremas que tengan sustancias que quitan un poco el rascado para que el paciente, el niño, evite la diseminación de la enfermedad con facilidad. Las personas que están cuidando a este niño o que están poniéndole los medicamentos en la carita y dándole medicamentos, siempre se deben lavar las manos antes de examinar el paciente o de darle los medicamentos o atenderlo, y después de aplicarle las cosas y tocarlo, porque puede transmitirse la infección fácilmente.
Esta enfermedad generalmente puede durar 15 días, 10 a 15 días, es bastante larga y generalmente empieza a resolver por sí sola. Pueden existir complicaciones como ya le dije, puede empezar dificultad respiratoria, aleteo nasal, que se siente ahogado o puede empezar a hacer episodios convulsivos, empezar a caminar como mareado, como borrachito y ese es uno de los motivos. Cualquier cosa que a usted le genere como incomodidad, como ansiedad, debe consultar de inmediato a tu pediatra para hacer exámenes de extensión y para determinar que no esté haciendo una complicación de la misma. Otro de los problemas de la varicela es el embarazo. Generalmente cuando lo adquiere antes de la 20ª semana de gestación la mamá, puede ser muy grave para el feto. Incluso puede perder el embarazo o puede el niño el feto puede hacer una varicela y puede hacer lesiones que cuando nazca el bebé puede tener malformaciones congénitas graves. Entonces, siempre que haya varicela y haya una mujer embarazada, debe asistir de inmediato al ginecólogo porque cuando pasa esto, se pueden administrar sus medicamentos, un tipo de inmunoglobulinas específicas para la mamá para evitar que contamine el feto. Después de la 20ª semana, generalmente pues la infección puede sucederle a la mamá. No es tan contaminante el feto, pero sin embargo existe el riesgo. Siempre se debe avisar al ginecólogo porque cuando pasa esto, el recién nacido, necesita un tratamiento específico para evitar que el bebé nazca con varicela y cause demasiados problemas. Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico. Hay métodos de laboratorio para determinar si es varicela, pero como la clínica es tan fácilmente, es tan fácil comprobarlo con la clínica, no se necesitan generalmente estos exámenes de laboratorio, sino que con las medidas locales, con el cuidado, el paciente sale adelante y sale muy bien. Cada vez es menos frecuente la varicela o al menos es menos frecuente la gravedad de la varicela. ¿Por qué razón? Porque existe la maravillosa vacuna. Las vacunas para la varicela ya existen y se administran en todo el mundo. Es importante que tengas en cuenta que la vacunación es muy importante para los niños. Mire, después de que se empezó la vacunación de varicela, las secuelas o las complicaciones por virus de la varicela y las muertes han disminuido en gran proporción. Generalmente, cuando uno tiene contacto con la varicela, o sea, con el virus de la varicela, le causa la infección y genera una inmunidad, o sea, una memoria para toda la vida. Es muy poco probable, aunque se han visto algunos casos, que la persona vuelva a sufrir de varicela, pero generalmente no vuelve a sufrir de varicela. Lo que sí es que el virus queda guardado en los ganglios linfáticos y después se puede formar una enfermedad que se llama herpes zóster o virus de la varicela zóster. Se llama herpes zóster, pero no tiene nada que ver con el virus del herpes. Es el mismo virus de la varicela que queda guardado y por los ganglios linfáticos se disemina por las cadenas ganglionares y cuando hay un evento, digamos, de gripa, de que se baja las defensas por alguna razón o que el paciente adquiere alguna enfermedad como cáncer, como artritis reumatoidea, como enfermedades inmunológicas, el paciente puede manifestar nuevamente lesiones del virus de la varicela que se llama herpes zóster. Esas lesiones pueden irse por varios trayectos de los nervios, como el nervio facial, los nervios de la cara, los nervios del tórax, son los más frecuentes y son lesiones vesiculares que causan un intenso dolor. De los dolores más grandes que existen está el virus de la herpes zóster o la varicela zóster. Esas lesiones se ven mucho en personas mayores, en abuelitos, pero también se pueden ver en personas jóvenes. Siempre que sucedan virus de varicela zóster se debe sospechar que hay una enfermedad detrás de ella. Entonces, generalmente el paciente ha tenido su primera infección con varicela cuando pequeño, después hace la infección por herpes zóster, se hacen tratamientos específicos de dolor, tratamientos con aciclovir indicados por el médico, pero más que eso se deben hacer estudios de extensión para determinar que la persona no tenga ninguna enfermedad. Entonces, el tratamiento de la varicela consiste en el aislamiento social, evitar el contacto con otros niños y con otras personas, el aislamiento de los elementos de aseo, el aislamiento de los elementos de uso personal como las vajillas, los cubiertos y demás, la vacunación, el tratamiento con acetaminofeno, ibuprofeno para el manejo del dolor y de la fiebre, manejo local con algunas cremas y algunas
emulsiones que existen para evitar para mejorar las lesiones y para disminuir la rasquiña, el prurito que genera, algunos medicamentos para disminuir la rasquiña también, nunca usar antibióticos, nunca usar antivirales que no sean formulados por el médico, cortar las uñas de los niños para evitar que se lesionen, porque otra de las complicaciones que genera la varicela, dependiendo del tipo de piel de cada niño, es que pueden quedar secuelas. No sé si ustedes han visto que hay personas que tienen unas escoriaciones en la piel o características cicatrices de varicela, entonces eso se puede evitar evitando el rascado. Entonces no olvides que la varicela es una enfermedad de mucho cuidado, que es endémica, que hay que tener precaución, que cuando haya un caso, siempre aislar, siempre tener la precaución del contacto y siempre la vacunación. No olvides que tenemos nuestro capítulo de vacunación, dentro de los cuales vamos a tocar el tema de la vacuna de la varicela, cuándo se administra, con qué frecuencia, cuántas dosis son, cuántas vacunas hay. No olvides suscribirte a mi canal, dar clic en la campanita y no olvides que soy César Mayorga, médico pediatra, siempre a tu servicio. Chao, chao.